Bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Canal TV. Hoy toca hablar de la región autónoma del Tíbet, territorio de 1.200.000 kilómetros cuadrados, remoto, con una historia llena de turbulencias. La anexión a China, que fue firmada en 1951, es para la mayoría de los tibetanos una fecha trágica. Estamos hablando del 23 de mayo de 1951, 2 años después de la Revolución Cultural. Y es una fecha trágica porque dejó muchas heridas abiertas y un gran descontento popular. Con la ocupación china, las tensiones en el Tíbet se intensificaron gradualmente, esto en 1956 hasta 1959, cuando empieza así ahí la gran rebelión del pueblo en rechazo al dominio de China. Nos trasladamos a esta época, a estos tiempos, y el Partido Comunista Chino tiene un plan que realmente no suena contemporáneo. Se trata de algo así como tomar niños de 4 a 18 años y obligarlos a vivir en internados coloniales, aislados de sus hogares, de sus familias, de su idioma, de su estilo de vida. Y al mismo tiempo se están cerrando y demoliendo escuelas en el Tíbet. La idea de Tibet Network es concientizar, sobre todo al grupo de los 7, al G7, que se reunirá en noviembre en Alemania, para que tome este tema y para que, evidentemente, presione a China. Tereluz Flores es coordinadora de América Latina de Tibet Network desde octubre de 2012. Está en la Ciudad de México, desde allí brinda apoyo, orientación a los grupos Tíbet de América Latina, y una de sus funciones es traducir material en español y, como parte del equipo de campaña, supervisar la gestión en las redes sociales. Pero más que todo, bueno, esta campaña significa concientizar sobre lo que padece un pueblo, en este caso el pueblo tibetano. Tereluz, bienvenida. Gracias, Jorge. Es un gusto y un honor poder estar aquí. Gracias por darle este espacio a la causa tibetana, a lo que hoy en día Tibet y los tibetanos están viviendo. Muchas gracias. Pongámosle voz a la causa tibetana. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Bueno, en este momento ya llevan más de 60 años así, pero podemos decir que cada momento el gobierno chino incrementa sus políticas de privatización en cuanto a la libertad, ¿no? Les priva de la libertad, no les permite seguir su religión. Hoy en día, desde hace más de 10 años, entre 10 y 15 años, estaba ya esta ley en donde en las escuelas ya no se permitía enseñar en el idioma tibetano. Los tibetanos fueron como luchando y tratando de modificar eso. Sin embargo, hoy en día ya llegan a lo que tú bien explicaste a la entrada, generar estos internados coloniales en donde definitivamente no hay nada tibetano, no solamente el idioma, sino la misma vestimenta, las tradiciones, ¿no? Los pequeños están ahí, pues, en algunas ocasiones desde el domingo o el lunes por la mañana y permanecen ahí hasta el viernes o sábado, ¿no? Dependiendo también de las condiciones. Las escuelas pueden llegar a ser muy remotas en comparación a donde está la población, y esto implica también que los padres o los abuelos o quienes puedan recoger a los niños e inclusive dejarlos no sea tan sencillo, ¿no? Entonces pierden contacto por completo. Esa es una de las causas, y esa es una de las peticiones que estamos haciendo ahora hacia el G7, perdón. Pero en realidad lo que está sucediendo ahora en Tibet es que no pueden ser tibetanos, ¿no? No pueden ni siquiera contar con una imagen del Dalai Lama. Los medios de comunicación, como sus celulares, están totalmente registrados, es decir, la comunicación externa de Tibet con sus familiares que estén fuera genera muchos problemas. Eso les puede llevar a la cárcel, les puede llevar a tortura, ¿no? Simplemente alzar la voz y decir Dalai Lama o Tibet libre o estar en contra
¿no? Mencionar algo que sea en contra a lo que las leyes o las circunstancias del gobierno chino están poniendo en Tibet es consecuencia de prisión, ¿no? Y esto puede ir de meses a años, todo depende de lo que los chinos en ese momento, el gobierno chino, las autoridades, determinen. Y generalmente se les acusa de separatismo, lo que lo hace todavía más difícil poder contar con un abogado, con ayuda. Desafortunadamente, si llegan a estar en prisión, muchas veces se desconoce su paradero y se sabe de ellos después de muchos meses, en donde sabemos que esos meses pues, fueron torturados. No se les permite tener un abogado o que sean visitados por su familia hasta después de mucho tiempo. Y bueno, hace 2 años hubo inclusive una redada contra gente muy joven, ¿no? Monjes y estudiantes de 16, 15 años, ¿no? Varios de ellos torturados y 2 de ellos muertos, justamente por decir que están inconformes con lo que está sucediendo, ¿no? O escribir una canción, a veces, una canción que nosotros conocemos como una canción de protesta, implica estar en prisión. Y bueno, hoy por hoy lo que queremos resaltar, porque nos parece bastante preocupante que los pequeños que solían convivir con sus abuelos, que solían convivir con toda la familia, con la comunidad, con todo lo que esto implica, están perdiendo esa parte, están perdiendo sus raíces y nos encontramos ahora que cuando regresan a casa ya no saben cómo comunicarse con su familia, ya no saben estar en casa y eso es sumamente preocupante. Los tibetanos en general son grandes luchadores, ¿no? Que defienden su cultura y durante todo este tiempo no han cedido ante el régimen chino. Sin embargo, llegar ahora con los pequeñitos, ¿no? Que tanto se pueden defender, ¿no? Donde también por ahora no sabemos qué tantos abusos pueda haber, además del abuso psicológico, ¿no? Y el abuso emocional, porque están aislados totalmente. Estamos hablando de un rediseño de la sociedad y prácticamente el lavado de cerebro y por sobre todas las cosas la pérdida de la identidad. Totalmente, totalmente, y eso es creo lo que más angustia, porque justamente han sido siempre los jóvenes los que vuelven a levantar la voz, ¿no? Está el levantamiento del 2008, ¿no? Levantamientos que han ido después de este levantamiento del 2008, ha habido otros pequeños levantamientos, inclusive las desafortunadas inmolaciones que hubo, había mucha gente joven, pero con esta nueva y aterradora forma de quitarle su identidad, pues va a ser difícil que ellos mismos vuelvan a sus raíces, ¿no? Entonces, justo eso es lo que estamos pidiendo y justo es lo que queremos, que el G7, los gobiernos del G7 puedan unir fuerza, ¿no? Y plantear este tema, ver de qué manera se pueden suprimir, eliminar por completo los internados coloniales. Nosotros como latinoamericanos creo que lo vivimos ya un poco, a lo mejor ninguno tiene un recuerdo, no hay tampoco una historia real, ¿no? Las historias que tenemos son generalmente foráneas. Ellos quemaron absolutamente todo, ¿no? Hablando de las comunidades indígenas, pues igualmente eliminaron la lengua y eliminaron sus costumbres. En algunos casos se logró medio rescatar algo, pero sabemos que se pierde mucho, ¿no? Una vez que se elimina la lengua, se pierde mucho de la identidad. ¿Hay más tibetanos en el Tíbet o más tibetanos nómades en el exterior? Uy, esa es una buena pregunta. Pues no tenemos un dato exacto. Podría yo quizá posteriormente, y pido una disculpa por no tenerlo tan exacto, darles
la cifra que el gobierno tibetano en el exilio tiene ahora, la Administración Central Tibetana, pero es difícil de calcular justamente porque muchos tibetanos dentro de Tibet son nómadas y muchos tibetanos que salen, que escapan de Tibet, escapan sin documentos, ¿no? Escapan, es un poco, si lo tratamos de aterrizar a lo que nosotros conocemos en este lado del mundo, es estos compatriotas que todos conocemos que se van a Estados Unidos o a Europa sin documentos, ¿no? Y que arriesgan su vida. Sucede muy similar con los tibetanos, salen de Tibet, cruzan los Himalayas para llegar normalmente a la India y pues si logran llegar con vida, en lo que se recuperan, en lo que retoman un poco el día a día, la mayor parte de ellos sin saber hablar ningún otro idioma más que el tibetano, y el tibetano tiene diferentes dialectos, por así decirlo, dependiendo de la región de la que son. Es difícil calcular cuántos hay dentro de Tibet y cuántos hay fuera de Tibet, además de que también para ellos contar con papeles legales es bastante complicado por las mismas circunstancias que hay en Tibet y por las mismas circunstancias que existen en todo el mundo y en India, que es la base a donde normalmente llegan. Tereluz, ¿cómo se puede ser nómade en tu propia tierra? Bueno, la tradición nómade de los tibetanos es legendaria gracias a que existen los nómadas en la región tibetana, que desafortunadamente están dejando de existir porque también parte del gobierno chino, o parte de las normas ahora del gobierno chino es ponerlos en confinamientos, ¿no? Entonces ya no se les permite que su ganado salga a pastar y poderse mover libremente, pero todo esto permitía justamente mantener la planicie tibetana en buenas condiciones, ¿no? El estarse moviendo y no quedarse en una sola zona permitía que la tierra volviera a ser fértil, ¿no? Que pudiera tener todo su ciclo completo. Eso desafortunadamente ya no sucede y hoy en día hay inclusive grandes problemas como alcoholismo, porque imaginemos que a un nómada que ha sido nómada toda su vida y durante varias generaciones, ahora lo ponen en una casita de 2x2, ¿no? Muchas veces ya como un adulto que no sabe otro idioma más que el tibetano y que hoy por hoy hablar tibetano en Tibet está prohibido, pues tienes unos resultados tremendos, ¿no? No saben cómo comunicarse, por supuesto no han tenido una educación como nosotros la pudiéramos concebir con una escuela, una educación escolarizada, y entonces no tienen cómo conseguir empleo, pero tampoco ya pueden ser nómadas, ¿no? Ya no es permitido tener esa libertad. Se entiende, o mejor dicho, no se entiende. No se entiende desde este lado del mundo, desde luego. Ahora bien, ¿qué importancia le da el régimen chino al Tíbet desde el momento en que Xi Jinping fue el primer presidente en 30 años que visitó el Tíbet? Y tengo entendido que, entre otros recursos, litio, uranio y demás, el principal para China es el agua. Totalmente. De Tibet nacen 7 ríos de los más importantes que alimentan a Asia totalmente. Entonces, tener el control de eso es ser multimillonario, ¿no? Sabemos que es muy probable que la carencia de agua cada vez la podemos ir viendo en todo el mundo, y el hecho de que ellos estén construyendo presas y haciendo control del agua, pues es un poco justamente para eso, ¿no? Para ejercer poder, control y miedo inclusive en las comunidades de Asia en general. Y bueno, pensando un poco que lo que pasa acá también pasa acá, no significa que porque está lejos y del otro lado del mundo nosotros no nos vayamos a ver afectados, ¿no? Es un todo, y si se afecta climáticamente el Tíbet, pues nosotros también tarde o temprano nos vamos a ver afectados. ¿Crees que puede haber una solución política a mediano o largo plazo?
Pues creemos que la solución es la presión de los gobiernos, ¿no? Conocemos y todos sabemos los lazos económicos que hoy en día la mayor parte de los países tienen con China, que son tremendos además, ¿no? Y que no necesariamente son equiparables o que son balanceados. China no va a perder por donde lo mire uno, pero sí creemos que la presión que se ejerza es fundamental. Y con esto tendría que decir, las naciones tendrían que ir totalmente sin miedo, sabiendo que unidas van a lograr mucho. En cuanto una empieza a echarse para atrás y a decir, no, bueno, es que tengo ciertos arreglos económicos con China y eso no me permite alzar la voz, bueno, a China tampoco le conviene perder todo eso, ¿no? Y si realmente todos los gobiernos se unen y alzan la voz y dicen, a ver, momento, ¿qué está sucediendo? ¿No? Hoy en día Tíbet es uno de los países, es el segundo país después de Siria con menos derechos, ¿no? O en una circunstancia sin derechos humanos. Entonces, China también tiene mucho que perder. Lo que pasa es que da miedo enfrentarse a un gigante como lo es China. Pero China tiene mucho que perder y si en verdad los gobiernos se unieran y dijeran hasta aquí y si me quitas el acuerdo, pues a ver, quítamelo, ¿no? Pero entonces, si me quitas el acuerdo siendo en Asia, pero me quitas también el acuerdo en Estados Unidos o en América, nuestra región, o en Europa, etcétera, ¿quién sale perdiendo? ¿No? Habría que verlo desde ese lado. ¿Cómo hacen los ciudadanos de a pie de todo el mundo para adherir a esta campaña para que justamente el G7 se ocupe del Tíbet en su reunión prevista para noviembre en Alemania? Claro, es una excelente pregunta, Jorge, muchas gracias. Pues lo que estamos hoy en día pidiendo es pongamos el tema en todas las mesas, ¿no? Es muy fácil, no decimos que es lo único, pero es muy fácil poder ir a una plataforma de redes sociales y compartir lo que ya hay ahí, ¿no? Difundirlo. Ese, en primer lugar, es un paso muy grande, a pesar de que se viera algo pequeñito. El segundo sería, si es posible y las condiciones son adecuadas en nuestras localidades, tocar la puerta con políticos, tocar la puerta con periodistas, ¿no? Y decir, habla de esto, ¿no? Pon esto a la mesa porque Tíbet se le está pasando mal y está habiendo esta serie de abusos. Y bueno, sin lugar a duda, una de las cosas que ahora tenemos es, como parte de la campaña, una acción de firmar una petición. Esta petición está dirigida a los líderes del G7, y junto con eso lo que estamos ahora planeando es entregar una carta conjunta, de la cual CADAL, al ser parte de la Red Internacional de Tíbet, firma esta carta, pero además también hoy por hoy la petición que tenemos para el G7 en español, en nuestro idioma, está de la mano con CADAL, ¿no? Entonces, lo ideal sería firmen la petición, compartan la petición entre sus redes sociales y alcemos la voz, ¿no? Es difícil hablar de Tíbet desde nuestra región y eso es muy claro. De entrada no tenemos tantos tibetanos, hay uno que otro y muchos están dedicados a la enseñanza del budismo. Pero sabemos nosotros lo que es ser colonizado. Entonces podemos sentir esta empatía, esta afinidad y me parece que a veces estamos tan llenos de peticiones y no necesariamente llegan a ningún lado, ¿no? Pero sí difundir y alzar la voz es importante. Lo que decía, nosotros planeamos uno de los planes de acción es entregar en la mano a estos 7 países la petición, esperando que se logre algo, ¿no? Y seguir tocando puertas hasta que seamos escuchados y la voz de Tíbet permanezca. Alzar la voz, tocar puertas y sobre todo ponerse en los zapatos del otro.
Gracias, Tereluz. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Es un placer. Buena tarde. Y ha sido un placer compartir estos 15 minutos y monedas, cuarto de hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.